Bien, ahora sí, estamos de vuelta en Piso en Vivo con Camilo Suárez, candidato a senador de la República, Camilo, y estábamos haciendo una antesala de lo que son tus proyectos. Me estaba comentando un poquito de las bases que se presentan antes de esto. Sí, bueno, te decía que en estos casi 30 años post-dictadura, nosotros hicimos varias reformas como país, como sociedad. Una de ellas es la Constitución nueva, que crea una nueva arquitectura institucional del Estado. Permite grandes avances, grandes libertades, pero también vemos nosotros que tiene grandes contradicciones que no permiten que el desarrollo pueda fluir con mucho mayor fuerza y potencia. Entre ellos, ese conflicto que se da entre los diferentes poderes, que a pesar que la doctrina plantea ese equilibrio de pesos y contrapesos, de controles de los diferentes poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, es como que el poder legislativo se hiperdesarrolló, hipertrofió y se convirtió en una especie de superpoder, un poder que está por encima de los otros poderes, al punto de poner y sacar presidentes electos por el voto popular. El juicio político del 2012, por ejemplo, es una muestra clara de haber fracturado la sociedad, porque se planteaba en aquel entonces que era un problema simplemente aritmético de la cantidad de senadores o diputados que estén a favor o en contra de algo, cuando que no es así en realidad. Porque la diferencia entre un sistema presidencialista y un sistema parlamentarista tiene consecuencias absolutamente diferentes en todos los ámbitos de la República. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? En el Parlamento se genera una hiperconcentración de poder que no solamente pone y saca presidentes, sino que coacciona al poder judicial, y nosotros vimos claramente ahora con toda la explosión del tráfico de influencias, que siempre se supo, pero recién ahora se evidenció cómo funcionan las cosas. Entonces en el Parlamento hay como una especie de autoblindaje, autoprotección y generación de un sistema de privilegios, como si fuera una sociedad estamental donde cada estamento tiene cierto tipo de derechos diferenciados al otro. En ese sentido, lo que nosotros planteamos es que el país se está construyendo a imagen y semejanza de esa estructura de privilegios. Por ejemplo, nosotros vemos en el Poder Legislativo lo siguiente: un legislador con diferentes nombres, más que nada eufemismos que colocan, recibe aproximadamente 40 millones de guaraníes al mes. Dicen, no es salario, es dieta, es gasto de representación, lo que sea, pero son 40 millones de guaraníes. Además de eso, tienen la posibilidad de contratar asistentes, secretarios, asesores por fuera de eso. Además de eso, tienen un seguro médico de privilegio. Y allí es donde nosotros empezamos a visualizar cómo en nombre de la acción legislativa se crea un sistema de privilegio. Cuando recién cae la dictadura, la diferencia entre lo que ganaba un legislador y el sueldo mínimo era aproximadamente de 1 a 5. Hoy nosotros vemos la diferencia entre el salario mínimo legalmente vigente y lo que ingresa para un legislador es de 20 veces. O sea, la diferencia en la distancia se fue desarrollando de manera exponencial. ¿Por qué y cómo se justifica eso? No hay ninguna justificación. El seguro médico de privilegio dice, no, por la labor que nosotros desarrollamos necesitamos tener mayores seguridades y garantías. Ahora bien, ¿cómo vos haces para explicar en un país donde el 80% de la población no tiene directamente acceso al seguro social y por lo menos el 75% no tiene ningún tipo de seguro médico? Porque hay una franja de la población que tiene la posibilidad de contratar un seguro médico privado, pero la inmensa mayoría no lo tiene. Entonces, ¿cómo vos haces para decir soy representante del pueblo? Y una tercera cuestión también que tiene que ver con el sistema de jubilaciones de privilegio, al punto que ellos crean una caja de jubilaciones que con 5 años de trabajo o de función legislativa tienen derecho a cobrar una jubilación proporcional a eso, cuando que cualquier trabajador tendría que aportar 25 o 30 años para tener la fortuna de estar dentro del 20% de la población que puede jubilarse. Eso queremos traducir nosotros en 3 proyectos de leyes concretos. Primero, con relación al tema de los ingresos del parlamentario, bajo la denominación que sean, sin hacer trampas, sin decir, no, es salario, es combustible, no, es salario, es comunicación, no. A ver. Ingresos del parlamentario que no puedan superar el doble de lo que un maestro, en la mejor de las posibilidades, pueda llegar a ganar. Hay ahora algo que rige la labor docente, que es el estatuto docente, que establece un escalafón docente. En el escalafón docente se planea se está pautada una carrera de cargos
para que el docente pueda profesionalizarse. Un docente hoy, al día de hoy, en el mejor de los casos, podría llegar a ganar aproximadamente 10 millones de guaraníes, pero ya en el mejor de los casos. Nosotros planteamos indexar los ingresos de un parlamentario a como máximo el doble de lo que pueda ganar un maestro en el mejor de los casos. Eso significaría hoy que ningún parlamentario pueda ganar más de 20 millones de guaraníes. Además de un ahorro del 50% de los ingresos, sería también como que atar a una decisión política de Estado los ingresos de los parlamentarios a la inversión en educación. Porque una parte importante de la inversión en educación tiene que estar en el capital humano, no solamente en las obras de infraestructura, no solamente en comprar computadoras, sino que también en potenciar el capital humano. Entonces, si no hay recursos para educación, como siempre plantean, entonces tampoco habrá recursos para los parlamentarios. Un segundo proyecto de ley muy concreto tiene que ver con la eliminación por ley de los seguros médicos de privilegio. En primer momento a los parlamentarios, pero también a las otras instituciones del Estado, como por ejemplo Banco Central, ministros de la Corte, etcétera, etcétera, etcétera. El año pasado gastamos nosotros como Estado la suma de 5,5 millones de dólares, más de 30.000 millones de guaraníes en seguros médicos de privilegio para 125 parlamentarios. ¿Qué representan esos 30.000 millones de guaraníes? Representan más que todo el presupuesto de la región sanitaria del departamento más pobre del Paraguay, que es Cazapá. O más que lo que el doctor Filártiga decía que Emergencias Médicas no pudo ejecutar el año pasado por el recorte del plan financiero, 27.000 millones de guaraníes. O sea, ¿cómo justificás en un país con tantas necesidades 30.000 millones de seguros médicos? Si un parlamentario o cualquier persona quiere pagarse un seguro médico privado, pero sin ningún problema, pero que lo haga de sus propios recursos, no con presupuesto público. Y lo tercero es la eliminación de la caja de jubilados parlamentarios, haciendo que esa caja de jubilados parlamentarios y el capital con el cual hoy está compuesta pasen directamente a capitalizar el IPS y un parlamentario, como cualquier trabajador, aporte el IPS y se jubila a los 60 años después de la cantidad de años requerida para poder jubilarse. Porque o si no, no solamente se crean privilegios, sino que se crean también instituciones que son absolutamente insustentables. Esa caja de jubilados en cualquier momento va a colapsar y después, en nombre de la responsabilidad social, va a entrar el salvataje a esa caja de jubilados. Entonces lo que nosotros planteamos es lo siguiente: igualar a un parlamentario, a un ciudadano común y corriente, y creemos nosotros que eso también va a servir para que los parlamentarios se preocupen de la mejora en la educación, porque allí van a ver que va a poder aumentar sus ingresos, de la mejora en el servicio del IPS, mayor cobertura, combatir la corrupción, que los turnos sean más eficientes, que se dote de mayor personal médico, mayor infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos dicen, bueno, Camilo, eso es populismo, esos no son los problemas reales. Por eso decía yo al principio, esta es una muestra, como muestra vale un botón, del tipo de sociedad que estamos construyendo, una sociedad de privilegios. Hablemos de las cuestiones de fondo, de cómo funciona esto. Bien, nosotros vemos que en Paraguay, en el año 2003, cuando se empiezan a acometer reformas fiscales, por ejemplo, el Paraguay da un salto cuantitativo y cualitativo en el tamaño de su economía. Si la economía en el año 2003 era de aproximadamente, números más, números menos, 6.000 millones de dólares, al día de hoy, 15 años después, es de aproximadamente 30.000 millones de dólares. La economía paraguaya creció y mucho y se quintuplicó en volumen, se quintuplicó en 15 años. No es normal que suceda eso en cualquier país del mundo. Entonces nosotros tenemos que mirar y decimos, bueno, si la economía se quintuplicó también la prestación de servicios por parte del Estado. Me refiero no solamente a educación, salud, infraestructura. Se quintuplicó la red de infraestructura del país y uno ve claramente que no. Se quintuplicó la cobertura educativa y la calidad. Vemos que no. Se quintuplicó la cobertura sanitaria, vemos que no. Se quintuplicó la infraestructura de saneamiento. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en una de las zonas más desarrolladas del Paraguay, inmobiliariamente. Y es un edificio súper moderno, pero salimos a la calle y la calle explota en su cloaca a cielo abierto. Totalmente. ¿Cómo se explica que si se quintuplicó el tamaño de la economía, no se quintuplicó el desarrollo social,
que permita la redistribución de riquezas. Entonces, lo que yo te decía hace rato con respecto al tema del sistema de privilegios parlamentarios es una simple réplica de cómo está funcionando la sociedad y el modelo que está vigente en este momento. Ahora, Camilo, hay una segunda parte o una contraparte, digámosle. Estas propuestas son muy firmes, muy justas, muy loables y muy necesarias también. Ahora, la contraparte, ¿vos personalmente crees que sería factible llegar a proponer o llegar a ejecutar propuestas como estas? Absolutamente. No solamente por una cuestión de convicción personal, que yo soy muy claro con la gente está descreída de la política en general, no solamente del Partido Colorado, del Partido Liberal, porque en realidad la contradicción que se plantea hoy en día en la sociedad paraguaya no es oficialismo versus oposición, colorados versus liberales, o ideológico, derecha versus izquierda, porque mira, veamos la historia muy reciente de Paraguay. El año pasado, hace un año, que teníamos la crisis de la enmienda, una de las tantas crisis cíclicas de la institucionalidad de la República. De un lado, en uno de los bandos, estaban colorados, liberales y gente autodenominada de izquierda. O sea, para ponerle nombre y apellido, Horacio Cartes, Blas Llano y Fernando Lugo. Eran un team, un equipo. Y del otro lado había gente que estaba en contra de la enmienda, colorados, liberales, gente independiente y gente de izquierda. O sea, vos ves que no era ni un problema de colores ni tampoco ideológico. Si ese no es el problema, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una especie de dinámica de creación de castas, de claques, como le decimos nosotros popularmente. En ese club hay una claque que no permite que... Así funcionan las cosas y es multicolor el sistema de privilegios. En ese sentido, hoy en día el seguro médico de privilegio es utilizado por gente que puede ser ideológicamente de derecha o gente de izquierda. Fernando Lugo utiliza este seguro médico de privilegio, no lo renunció. Y él dice ser de izquierda y está a favor del pueblo. Si fuera de izquierda y estuviera a favor del pueblo, debería renunciar a este sistema de privilegios. No lo hizo, no lo cuestionó, no estuvo en su agenda en 5 años. Y si lo plantean ahora es una cuestión de que, bueno, la gente se dio cuenta. Es oportunista. En ese sentido, yo no creo que la gente tenga que confiar en que yo voy a cumplir porque yo soy diferente, yo soy nuevo y yo... No. Lo que nosotros planteamos es algo muy concreto. Existen 3 vías concretas para presentar una iniciativa legislativa. La primera, una iniciativa del Poder Ejecutivo, ministro, presidente de la República, envían un proyecto de ley al Parlamento. Segunda vía, los legisladores presentan un proyecto de ley, firman y presentan. Esas 2 vías dependen siempre del marco de alianzas, del toma y daca que se da en el Parlamento, el intercambio de cromos, como se diría. Existe una tercera fórmula que no se utiliza, que se oculta, se invisibiliza y de la cual no se habla, que está establecido en el artículo 123 de la Constitución Nacional, que te puedo asegurar que vos no tenés en mente porque nadie tiene en mente. El artículo 123 de la Constitución Nacional establece la iniciativa popular. ¿Qué es la iniciativa popular? Es uno de los 3 mecanismos que tiene la sociedad paraguaya para presentar propuestas legislativas. Consiste en que los ciudadanos autoconvocados o a partir de la iniciativa de un sindicato, una asociación gremial, empresarial, lo que sea, presenten un proyecto de ley recolectando firmas ciudadanas y envíen al legislativo. Esta es una iniciativa ciudadana, una iniciativa popular. Lo que nosotros planteamos es, estos proyectos no los va a presentar Camilo Soares, no los va a presentar mi partido, sino que vamos a impulsar una campaña de iniciativa popular. Y allí yo me pregunto lo siguiente, ¿qué pasará si 100.000, 120.000, 150.000 personas avalan la presentación de un proyecto de eliminación de un seguro médico de privilegio, eliminación de una jubilación de privilegio e indexación de los ingresos económicos de un parlamentario a los de un maestro? A ver qué correligionario le mira a las 100.000 personas afuera y le dice, no, esto no vamos a aprobar. Entonces lo que nosotros queremos es sacar de la ecuación política tradicional para no caer en la trampa de mayorías y minorías, donde nosotros sabemos perfectamente bien que vamos a ser rehenes y vamos a perder, sino que depositar en iniciativa popular. No es idílico. De hecho, los grandes cambios que se produjeron en Paraguay en estos casi 30 años de democracia se produjeron siempre fuera del Estado, no dentro del Estado, en el ámbito que sea, en la política, en la cultura, en la economía. Todo fue a partir de la iniciativa directa de la sociedad civil que presionó al Estado
y obligó a que se hagan los cambios. Ahora, Camilo, algo me llamó mucho la atención. Hoy día estamos viendo una cantidad inmensa de partidos, movimientos que están saliendo como de la tierra a presentar una diversidad de propuestas y uno de repente empieza a confundirse, pero estos son de derecha, son de izquierda, son de centro, ¿a dónde parte? Entonces, Pemas, ¿cuál es la postura que está teniendo actualmente ya en vista de los comicios? Mira, hay una treintena de candidaturas. Por ejemplo, en el caso del Senado hay casi 30 listas en este momento. Pero si uno observa los proyectos que defienden cada una de las listas, probablemente uno no pueda decir hay 30 proyectos diferentes. Probablemente hay un agrupamiento entre 3, 4 o 5 programas de sociedad diferentes, pero no más que eso. Porque vos mirás lo que te dicen los candidatos y todos repiten algunas frases que son cliché, que son cuestiones ya, por supuesto. Le preguntan al candidato, ¿cuál es tu prioridad? Te firmo aquí lo que quieras. Salud, educación, seguridad. Y algún innovador te va a decir, invertir en energías renovables, Ahora, yo te puedo decir un montón de cosas, te puedo inventar un montón de cosas, y a la hora de la verdad te digo, no hay presupuesto, no consigo mayorías y compañía. Hablemos claro, yo no le voy a mentir a la gente. Yo soy sociólogo de formación, cientista político posteriormente, y a nosotros nos enseñaron algo en la academia, desde el primer momento. Nos dijeron, a ver, hablemos en serio, hablemos en base a lo que dicen las ciencias políticas. Aquella historia que te decían que la política es la búsqueda del bien común, vamos a las raíces históricas de esa afirmación. Tiene origen en la antigua Grecia, cuando la sociedad estaba dividida en dos partes. Los ciudadanos, que eran aquellos que podían practicar la democracia, debatir, filosofar, y los esclavos, los que estaban excluidos de esa posibilidad. Cuando hablaban del bien común de los ciudadanos, excluyendo a los esclavos. Los esclavos no entraban dentro de la categoría de ciudadanos. Entonces, cuando se dice que la política es la búsqueda del bien común, tenemos que explicarle a la gente que en realidad descontextualizan una premisa, y lo que yo siempre digo, un texto fuera de un contexto es un simple pretexto para justificar cosas. La política es la representación de intereses y no tenemos que tener ni miedo, ni vergüenza, ni complejo de decirlo claramente. La pregunta es la siguiente: los candidatos, ¿qué intereses representan? ¿Los intereses de quién? ¿De qué sector? Porque decir represento los intereses de todos los ciudadanos es mentir a la gente. A ver, ¿cómo representás vos los intereses de, si somos todos los ciudadanos, de González Daer y ese entramado que maneja la justicia y las víctimas del Poder Judicial? No hay compatibilidad de intereses. Uno de los dos sectores tiene que triunfar. Y de hecho, hasta ahora triunfó el entramado del tráfico de influencias por sobre la ciudadanía. Porque vos no te podés explicar cómo es que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia empezó a emitir una serie de fallos de manera súper acelerada en la última semana para garantizar tener un fiscal general a la medida, para garantizar que se modifiquen las mayorías, etcétera, etcétera. Y cuando hay ciudadanos que están reclamando durante años y años y años justicia, no funciona. Entonces, ¿los intereses de quiénes vamos a defender? ¿De esas claques empotradas en el poder o de la inmensa mayoría que está fuera del desarrollo? Entonces, lo que hay que preguntarle a los candidatos es, ¿qué intereses defendés? Y salir de las propuestas, para mí, vanas y superficiales. Quiero invertir en educación. ¿De dónde vas a sacar los recursos? Porque el problema concreto no es tener lindas ideas, sino que mostrar la sustentabilidad y realización posible de ese tipo de ideas. Por ejemplo, a ver, dicen los organismos internacionales, un país, y más todavía en condiciones como las paraguayas, en el subdesarrollo, tiene que invertir el 7% de su Producto Interno Bruto en educación. Nosotros no llegamos al 4%, porque esos fondos extraordinarios que están dando ahora de Itaipú no pueden ser contabilizados como un recurso permanente. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿De dónde va a salir? Y los candidatos no te dicen. Claro. Entonces, claro, es fácil decir la prioridad es la educación. Y vamos a invertir en salud. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? ¿De dónde va a salir? Entonces no lo dicen claramente. Nosotros lo decimos claramente. Hay que hacer y hay que impulsar una reforma del sistema impositivo, del sistema fiscal, donde tiene que modificarse la carga impositiva en Paraguay. No puede ser que toda la carga impositiva esté centrada en los impuestos indirectos, que son los más injustos. Claro, totalmente. Entonces, si nosotros no conseguimos invertir la carga mayoritaria de la recaudación fiscal que está hoy sustentada sobre los impuestos indirectos e ir modificando hacia la
progresividad en los impuestos directos, es imposible hacer las reformas que necesitamos. Totalmente, Camilo. Para ir redondeando un poquito, quiero una rápida percepción de lo que se viene para este abril. Una rápida percepción. ¿Cuál de los candidatos tendría más fuerza? ¿O cuál es el partido que podría imponerse en medio de ambos? Mira, están las candidaturas claramente, Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre. Mario Abdo Benítez representa un modelo, digamos, legatopardista, o sea, de cambiar algo para que nada cambie. La manutención del status quo, la manutención del establishment que tiene el poder en Paraguay, siempre suelo hacer referencia desde el 13 de enero de 1947. 71 años de poder con dictaduras militares, gobiernos civiles, pero está hecho a imagen y semejanza de ese núcleo de poder. Del otro lado, una alianza muy variopinta que todavía no termina de cuajar, todavía no termina de mostrar a la sociedad por qué esta alianza va a ser diferente a la alianza anterior. Ojo que yo tengo una decisión clara, yo voy a votar por la alianza, yo voy a votar por Efraín Alegre. O sea, yo no puedo plantearte esto como un analista distante, yo tomo partido en esta disputa, pero creo que tenemos que ser claros y sinceros. La alianza tiene que plantearle claramente al Paraguay por qué es diferente y por qué no es una simple lucha de colorados versus opositores, y tenemos que responder algunas cuestiones. ¿Cómo respondemos la pregunta con relación a la política de endeudamiento? Si estamos de acuerdo entre los dos, por supuesto que la gente va a optar por el modelo conservador. ¿Cómo respondemos el problema de la seguridad que nos plantea el EPP? Si decimos, bueno, vamos a continuar con el mismo modelo, la gente va a optar por el modelo conservador. ¿Cómo garantizamos nosotros la gobernabilidad y que no termine esto en un conflicto como fue en el 2012? Si no respondemos claramente a eso, la gente va a optar por el modelo conservador. Entonces, yo creo que estamos a tiempo que la alianza responda a esas interrogantes y se presente como alternativa, porque de hecho, lo que penosamente nos está mostrando Mario Abdo Benítez, que vino con una impronta de cambio, transgresión, de hecho le ganó a Horacio Cartes, el hombre más poderoso del Paraguay, rápidamente se fue diluyendo y hoy, en nombre del abrazo republicano, se termina, olvidando todo. Si antes una fiscal general era espúrea, ahora ya está bien. Si antes Horacio Cartes representaba a la mafia, ahora es el candidato a la lista 1. Si antes González Dar era el zar del tráfico de la influencia, ahora es parte de nuestro correligionario. Entonces, hay un modelo representado por la lista 1 que lo que hace es tratar de mantener el status quo. La oposición tiene la excelente oportunidad de mostrar por qué es alternativa a la sociedad paraguaya y en los 35 o 40 días de campaña que quedan, revertir y ganar de tal manera poder desarrollar el Paraguay que tanto necesitamos. Totalmente, Camilo. Bueno, quiero agradecer tu presencia. Es como que el tiempo da para más, para seguir tocando muchos puntos tan importantes, pero lastimosamente se nos fue, nos pasamos del tiempo, pero quiero agradecer tu presencia aquí con nosotros. No, gracias David, a vos y a toda la gente aquí del canal. Para mí es un placer estar aquí y te hago ya una infidencia fuera de la pose de candidato. Es un placer venir aquí a 5 días porque gracias a 5 días yo le conocí a mi actual esposa. Eso mucha gente no lo sabe. Y que trabaja en otro canal de televisión. Eso mucha gente no lo sabe. No, creo que solamente aquí algunas personas que están aquí trabajando saben. Así que, bueno, gracias por la invitación.